considero que uno de los sacrificios más importantes es dejar esa vida relajada que uno tiene y enfocarse a pasar los ciclos, a probar, y no solo a probar, sino también a aprender. De errores que las prácticas sí las había jalado. O sea, estaba, o discúlpame la palabra, o me desahuevaba o repetía el ciclo, pues, ¿no? Entonces, uy, Yuliño, esa es una pregunta que a mí me hace recordar en verdad muchas cosas en la cual yo sacrifiqué durante la universidad. Al comienzo, los primeros ciclos, el primer ciclo empecé hasta la mitad, empecé como que a tomar a la ligera. Dije, ingresé, ¿qué más da? Ya estoy aquí. Empecé a tomar a través a cometer, tomar a la ligera. Los cursos no los estudiaba, digamos que al 100%. ¿Y dónde se ve reflejado? A la hora del examen. Pues yo recuerdo, por ejemplo, el cálculo 1, el primer ciclo, un parcial. El parcial terminé aprobando a las justas con 10, ¿no? Y yo pensaba que iba a aprobar con más notas, ¿no? Y, pero ¿cuál era el punto de error? Es que las prácticas sí las había jalado. O sea, estaba, o discúlpame la palabra, o me desahuevaba o repetía el ciclo, pues, ¿no? Entonces, ahí es donde empecé yo a decir, ya basta. ¿Por qué? Porque más no tomaba en salir con los amigos. Como ya había ingresado, quería compartir como que esa felicidad, y como que uno, ¿no? Ingresa, consigue algo, saca pechito. Como decir, te conseguiste algo, ¿no? Y te empiezas a descuidar un poco. Entonces yo empecé a dejar esas cosas, empecé como que a concentrarme más, y es ahí donde a través de los ciclos uno ya va como que cogiendo un poco más de experiencia. Empiezas a sacrificar las salidas, sales menos con los amigos a fiestas. eh, Solo creo que como muchos, y considero que tú estás en una de las listas, es que lo único que nos relajaba era la hora de que compartíamos a jugar fútbol, ¿no? Que era en la universidad. Lamentablemente era el tiempo que teníamos como relajarnos, ¿no? No es que disponíamos de largas horas, pero sí teníamos como que un viernes, 2 horas, algo así. Y las demás horas pues la pasábamos estudiando. No es que teníamos el tiempo de poder salir. Entonces considero que uno de los sacrificios más importantes es dejar esa vida relajada que uno tiene y enfocarse a pasar los ciclos, a probar, y no solo a probar, sino también a aprender, que es lo que te va a hacer a la hora de que tú puedas conseguir un trabajo. Ujú. Sí, creo que pasamos por lo mismo. El hecho ya cuando estás en los primeros ciclos es un cambio total la etapa pre con entrar a la universidad, porque en la etapa pre eh, prácticamente el profesor te da todo el material, te da toda la teoría, te da muchas herramientas para que tú puedas dar un buen examen. En cambio en la universidad es distinto porque el profesor no te da todas las facilidades en la clase, pero sí te da recomendaciones de los libros que tienes que leer. Entonces es más una tarea de propio alumno de investigar, de ser más autodidacta y dedicarle horas fuera de clase, que es muy distinto a una etapa pre, ¿no? Entonces, como dices, la mayor parte del tiempo lo pasamos en la biblioteca y solo ya después de los exámenes, los viernes íbamos a jugar fútbol, ya manera de relajarnos, pero eran pocos días. Creo que mucho del tiempo lo pasamos estudiando. Sí, y créeme que me has hecho acordar ahora, justo como que poniendo un ejemplo a la pregunta que me habías hecho anteriormente sobre el tema de las amanecidas. Yo recuerdo que justamente para ese examen parcial de cálculos 1, yo me había quedado en la universidad estudiando de amanecida. Creo que ese día había dormido 30 minutos a lo mucho y era encima de una mesa.
Ya, entonces estaba tan cansado que fui así el examen y terminé sacando 10, ¿no? Terminé sacando 10 y después de descansar, pues miro el examen de nuevo para decir por qué fallé, si había estudiado y en verdad pues había cometido errores absurdos que en su momento pues uno da ganas de golpearse como decir cómo pudiste cometer esos errores, ¿no? Y es ahí desde de ese momento yo no me volví a quedar más en la universidad de amanecida. Generalmente estudiaba máximo hasta las 12 o 1 de la mañana e incluso el sueño me ganaba porque estaba acostumbrado a dormir temprano y me levantaba pues 5 de la mañana o 6 de la mañana a pesar de no estudiar, ¿no? Entonces, eso es una rutina que al menos para mí funcionaba a la hora de tomar los exámenes, que era descansar bien y organizarte con el tema de las materias que uno tenía, ¿no? Y los sacrificios, uno que me hiciste recordar, es también que me tuve que alejar al menos eh, creo que si no me equivoco, 1 año de mi familia, porque me fui a vivir pues prácticamente solo con ustedes. Y fue una etapa muy bonita haber compartido, porque prácticamente éramos 3 estudiantes buscando sobresalir, ¿no? Ganándose esos conocimientos de la universidad sin tener que alguien te diga, hijito, ya está el desayuno, despierta, sino que uno mismo tenía que despertar y si querías ahorrarte algo de dinero, que son otro de los sacrificios, tenías que ir a la universidad, hacer tu colita para sacarte un cupo del desayuno y el almuerzo. Y creo que como muchos venimos de colegios nacionales y no con una buena posición económica, es lo que se tenía que hacer, no había forma, o bien tomabas solamente tu agüita y un plátano o una fruta de desayuno porque te levantaste tarde, o simplemente te acoplabas, te levantabas temprano e ibas a tomar desayuno en la universidad, pues, ¿no? Porque no daba más, solo daba para pagar el alquiler del cuarto. Entonces creo que esos son otro de los sacrificios que uno tuvo que hacer, ¿no? Para poder estar hoy en día, al menos yo como el puesto que vengo cargando ahora, ¿no? Sí, creo que coincido bastante, para poner en contexto, Juan, y yo y un compañero más, un amigo más de la universidad, hubo unos ciclos que alquilamos habitaciones cerca a la universidad para poder no perder mucho tiempo en el tema del transporte, de regresar a nuestras casas y eso, ¿no? Entonces, creo que también uno de los beneficios de la universidad de que nos daban desayuno, almuerzo y cena gratis. Entonces, era cuestión de, como tú dices, de levantarnos temprano y poder ir a sacar el ticket para poder acceder a esos servicios. Pero sí nos apoyaron bastante porque para un estudiante que, bueno, en ese tiempo prácticamente todo el día estábamos en la universidad estudiando, no es que generabas ingresos por un trabajo extra y eso porque no había tiempo. Sin embargo, la universidad te daba ese apoyo y hasta ahora lo da. Creo que es una buena alternativa, eh, entrar a esa universidad por el hecho de que te brindan todo lo necesario para que tú puedas dedicarte solo a estudiar, ¿no? Y, y bueno, eso es uno de los sacrificios también, de que puedas estar alejado de tu familia un tiempo para vivir cerca de la universidad y también puedas llegar a turno para los alimentos y todo eso.